Imagina que el mundo que conoces ha desaparecido. El nivel del mar ha bajado 120 metros. Donde hoy hay océanos profundos, antes había valles de pasto helado. Hace 20.000 años, la humanidad se enfrentó a su mayor reto: cruzar al nuevo mundo. Pero, ¿y si te dijera que la historia que te enseñaron en la escuela es solo la punta del iceberg? Fue un puente de tierra. Fueron canoas cruzando el océano más grande del mundo. ¿O acaso los primeros americanos vinieron de donde menos lo esperas? Prepárate, porque hoy vamos a demoler los mitos y reconstruir la odisea más grande de nuestra especie. El origen. La batalla por América. Las apuestas. Entender cómo se pobló América no es solo un debate de arqueólogos aburridos en bibliotecas polvorientas. Es la pieza final del rompecabezas humano. Somos la única especie que logró conquistar un continente entero partiendo desde cero, en medio de la peor glaciación de la historia. Durante décadas, nos dijeron que hubo una sola ruta, una sola entrada, un solo grupo de héroes. Pero hoy, la genética, la geología y los hallazgos bajo el mar nos dicen que América no fue descubierta. Fue invadida por múltiples frentes. Las apuestas son altas. Si cambiamos la fecha de llegada, cambiamos nuestra comprensión de la evolución humana. El puente de Bering y el rey del discurso. Alex Jedlicka. A principios del siglo XX, un hombre dominaba el campo. Alex Jedlicka. Él era el Sherlock Holmes de la antropología. Su teoría era lógica, elegante y, durante mucho tiempo, incuestionable. Jedlicka decía que el hombre americano era exclusivamente de origen mongoloide. Según él, hace unos 12.000 años, los niveles del mar bajaron tanto que se formó un puente de tierra de 1.500 kilómetros de ancho. Beringia. Estos humanos no sabían que estaban cambiando de continente. Ellos no eran exploradores, eran supervivientes. Seguían a su comida: mamuts, bisontes antiguos y caribúes. Para Jedlicka, el poblamiento fue un proceso lento. Una migración por goteo a través de un corredor libre de hielo entre dos gigantescas capas glaciares. ¿Sabías que hoy en día, si pudieras drenar el estrecho de Bering, podrías caminar de Rusia a Alaska sin mojarte los pies? Pero aquí está el giro. Jedlicka era un purista. Rechazaba cualquier evidencia que dijera que el hombre llegó antes de lo que él pensaba. Si encontrabas un hueso más antiguo, él decía que era un error de excavación. Su palabra era ley. Hasta que los barcos empezaron a aparecer en la teoría. La Odisea del Pacífico. Paul Rived. Entra en escena Paul Rived, un etnólogo francés que miró las caras de los habitantes de Sudamérica y luego miró a los habitantes de Oceanía y dijo: «Esperen un momento. Esto no encaja solo con Siberia». Rived lanzó una bomba académica, la teoría oceánica. Él no negaba a Jedlicka, pero decía que Asia no era la única fuente. ¿Cómo explicar que existen palabras similares entre lenguas de las islas del Pacífico y pueblos indígenas de Chile o Perú? ¿Cómo explicar la presencia del camote, una planta americana en la Polinesia mucho antes de Colón? Rived propuso que valientes navegantes cruzaron el Pacífico en balsas de troncos y canoas de doble casco, usando las corrientes marinas y las estrellas como GPS. Imagina la valentía. Semanas en el mar abierto, sin saber si había tierra firme, solo confiando en el vuelo de las aves y el color de las nubes. Esta no fue una migración de hambre, fue una migración de maestros navegantes. El atajo antártico. Méndez Correia. Si la ruta de Rived te parece audaz,
La de Antonio Méndez Correia te volará la cabeza. Este antropólogo portugués propuso la ruta australiana. Méndez Correia sugirió que hace unos 8.000 años hubo un optimum climaticum. La Antártida no era un bloque de hielo impenetrable, sino una serie de islas y costas transitables. Según esta teoría, los aborígenes australianos habrían bordeado el continente blanco hasta llegar al extremo sur de América, a lo que hoy conocemos como la Patagonia. ¿Su evidencia? El tipo de sangre, la forma de los cráneos y el uso de herramientas como el boomerang y chozas en forma de colmena que se encuentran en ambas regiones. Es una ruta de pesadilla. Navegar por las aguas más peligrosas del planeta. Pero los restos encontrados en Monteverde, Chile, sugieren que alguien estuvo en el sur mucho antes de lo que la teoría de Beringia puede explicar. Vikingos antes de los vikingos, la ruta solutrense. Aquí es donde la historia se vuelve polémica. Dennis Stanford y Bruce Bradley miraron las famosas puntas de lanza Clovis de América y dijeron: esto no se parece a nada en Siberia, pero se parece mucho a lo que hacían en Francia y España. Esta es la teoría solutrense. Propone que cazadores del Paleolítico europeo cruzaron el Atlántico Norte bordeando la banquisa de hielo. Sería como intentar cruzar el Atlántico en un kayak rodeado de tiburones de hielo. Muchos científicos rechazan esta idea por sus implicaciones políticas y la falta de pruebas de ADN europeo antiguo en América. Pero la similitud en la tecnología de las piedras es un error en la matriz, que todavía genera debates encendidos en los congresos de arqueología. El ADN no miente. Estudios recientes muestran que algunos indígenas amazónicos tienen una señal genética llamada población I, que los vincula con grupos de Australasia. Pero esa señal no está en los nativos de Norteamérica. ¿Cómo llegaron al Amazonas sin dejar rastro en el norte? La respuesta podría estar bajo el mar. La autopista de algas y la síntesis moderna. Hoy, en el siglo XXI, tenemos una nueva visión. El estudioso Knut Fladmark nos dio la pieza que faltaba. La autopista de las algas. No necesitaban un corredor libre de hielo entre glaciares. Podían viajar por la costa. Las algas atraen peces, focas y recursos. Si tenías una barca pequeña, podías bordear la costa del Pacífico desde Asia hasta Sudamérica de forma mucho más rápida que caminando. La ciencia actual ya no busca la teoría única. Ahora hablamos de un poblamiento múltiple. América no fue una habitación con una sola puerta, fue una casa con entradas por el frente, por atrás, por las ventanas y por el sótano. Llegaron de Siberia, la oleada principal. Llegaron de Oceanía, quizás llegaron de Australia, y lo hicieron en diferentes tiempos. América era un crisol de razas y culturas miles de años antes de que el primer barco europeo asomara por el horizonte. Conclusión y reflexión. La historia del poblamiento de América es la historia de la curiosidad humana y de nuestra negación a rendirnos ante lo imposible. Cruzar desiertos de hielo, navegar océanos infinitos, sobrevivir a la megafauna, todo para llegar a un horizonte desconocido. A menudo pensamos en el pasado como algo estático, pero nuestros ancestros eran exploradores más audaces que cualquier astronauta moderno. Ellos no tenían mapas, ni satélites, ni garantías. Solo tenían su ingenio y el deseo de ver qué había más allá del siguiente valle o de la siguiente ola. Hoy, cuando mires un mapa de América, no veas solo fronteras. Mira los senderos de los miles que caminaron antes que nosotros. El ADN de aquellos primeros valientes todavía corre por las venas de millones de personas hoy en día. ¿Y tú? ¿Cuál de estas teorías crees que es la más probable?
¿Crees que hay una ruta que aún no hemos descubierto bajo el océano? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Si te apasiona descubrir los secretos de nuestra historia, suscríbete y activa la campana. Porque en este canal, el pasado no está muerto, solo está esperando ser redescubierto. Nos vemos en la próxima Odisea.